¿Qué tal? Mi nombre es José Arturo Gómez Gallegos, soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano y ahorita vamos a hablar de lo que es el potencial de acción y el ciclo cardíaco. Principalmente iniciando por las características del potencial de acción, vamos a rescatar cuál es el fundamento de cómo se genera este potencial de acción. Esto pues es gracias a el intercambio que hay entre el líquido intracelular y el líquido extracelular para generar un cambio electronegativo, electropositivo en lo que es la membrana celular y posteriormente pues generar un cambio en la forma de adaptación al medio del tejido. Esta célula pues a todo el tejido. En este caso podemos rescatar que en el líquido intracelular hay una mayor presencia de sodio, de lo que es calcio, de cloro y bicarbonato, además de glucosa. En el espacio del líquido intracelular podemos ver que hay una mayor cantidad de lo que es potasio, de magnesio, de fosfatos y de también aminoácidos, además de sulfatos, en este caso de SO4. Aquí la importancia de ver cómo se va a generar, si es una carga más electropositiva o electronegativa. Independiente, vamos a dejar de lado si vamos a ver un lado como tal extremista positivo o el lado extremista negativo. No es cierto, puede ser menos 90 y afuera menos 60. Eso es la diferencia que hay. Puede que uno es menos electronegativo que el otro. Es más electropositivo. En este caso más electropositivo que el otro. Aquí vamos a generar, gracias a que en el espacio intracelular hay una mayor cantidad de potasio y en el espacio intracelular una mayor cantidad de sodio de forma didáctica, podemos ver que se denomina como tal que en el espacio intracelular hay una carga negativa, que es el estado de reposo, que va alrededor de los 90 milivoltios. Que en el espacio extracelular se encuentra una carga pues como tal más positiva gracias a los iones que se encuentran en el espacio extracelular, en este caso el sodio. Cuando queremos generar un cambio en lo que es la membrana, se va a activar por medio del voltaje. Vamos a pasar de menos 90 a más 35 milivoltios gracias a el intercambio que va a haber del espacio extracelular al espacio intracelular, por ejemplo en este caso el sodio. Al momento que llega hasta su estado donde ya es el límite de la célula, porque pues no tiene un límite, no es extremista y pues tienen que mantener una propia homeostasis. En este caso, gracias a la que es la homeostasis, pues se van a cerrar lo que son las compuertas de estas proteínas de entrada por fuera de la célula. Ya no va a permitir que se entre el sodio. Y en el caso de, por ejemplo, el reposo, pues ya no permite que salga el potasio para que siga siendo más electronegativo, que pase del 90. Pero cuando queremos pasar, pues muchas veces rescatamos de que más 35 menos 90, pues tenemos un intercambio de los iones de potasio, pues propiamente para rescatar esa electronegatividad que hay en el espacio intracelular. Tenemos que rescatar como tal ese equilibrio que hay. Si queremos hacerlo más positivo, sacamos por ejemplo el sodio del espacio extracelular al espacio intracelular y el potasio del espacio intracelular al espacio extracelular. Eso independientemente de que los dos sean iones positivos. Eso es lo que referencia de que es menos electropositivo, pasa a ser más electropositivo o como tal menos electronegativo. Y eso, a pesar de que hay un intercambio, hay que generar un equilibrio. Si estamos como tal sacando potasio y estamos metiendo sodio, vamos a generar el equilibrio gracias a la bomba sodio-potasio, ATPasa. En este caso, gracias a que van a salir 3 sodios, van a entrar 2 potasios hacia el interior de la célula para generar propiamente el equilibrio y restablecer la homeostasis. Aquí es el ejemplo que ahorita veíamos, que yo les comentaba, de pasar de ser menos negativo a más electropositivo. Por ejemplo, aquí sigue siendo negativo, pero es menos electronegativo. Hay que diferenciar eso. No pasa a ser hasta acá, hasta el positivo, pero llega a ser un tanto más positivo. Pues por así se le denomina que este lado es positivo y este es negativo. Con fines pues como tal de aprendizaje, didácticos y de comprensión. No necesariamente tienen que pasar hasta el 0. Bueno, lo que ocurre es que si vamos de algo electronegativo a algo más positivo, digamos así con formas de aprendizaje, se va a generar lo que es la despolarización. Llega al punto máximo que también sobrepasando lo que es el 0, se le denomina también sobreexcitación o también overshot según las bibliografías. Después de llegar al punto máximo donde quiere como tal rescatar la célula o el punto donde
no se muere, porque también un electrovoltaje muy excesivo pues podría generar algún daño en la célula y pues en el tejido donde se está generando. Esto pasa a ser de positivo otra vez a negativo por medio de la repolarización. Si todavía pasa por debajo de lo que es el umbral, el estado de reposo llega a ser por inferior, pues se denomina undershot o hiperrepolarización, porque pues pasó el estado de reposo. Lo que es también lo que es el umbral, quiere decir la energía necesaria para que se genere el potencial de acción que sobrepase. Por ejemplo, imaginemos que aquí marcamos una línea a menos 70, por ejemplo. Digamos que ese es su umbral, tiene que superar esa energía para que se pueda generar todo lo que es el potencial de acción y siga generando un cambio en la membrana, en la célula y pues en la membrana. Otro principio es que no es exclusivo de una sola dirección, sino que se genera en todas las direcciones, para la derecha, izquierda, arriba, abajo y pues todos los direccionales, pero pues con fines de aprendizaje muchas veces se ve lo que es el principio en el terminal del axón, donde vemos aquí cómo se va a generar una salida de iones de potasio, una entrada de iones de sodio, para generar que aquí en el espacio intracelular sea más positivo, el espacio intracelular más negativo, y cómo se va diseminando a toda la célula, en este caso en la terminal axonal. Pero pues en fundamentos de cualquier otro tejido, te imaginas que tenemos músculo cardíaco, músculo esquelético, pues en todas las direcciones. Tenemos el potencial subliminales, donde pues no rebasan lo que es el umbral. El umbral yo les comentaba que se tiene que superar pues para generar el potencial de acción. Algo característico de los potenciales subliminales es que si genera uno tras otro, podríamos llegar a lo mejor un cúmulo por ese cambio iónico, pues generar ahora sí un potencial de acción. En este caso también hay que distinguir la importancia del periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto quiere decir que de forma absoluta, no se puede de ninguna forma generar otro potencial de acción, porque imaginemos que el periodo absoluto pues es aquí donde estamos en la punta. Queremos generar un potencial de acción, pues tendríamos que disparar todavía más para arriba, tenemos que hacerlo más positivo, pero pues podría generar algún daño en el tejido, pues no estaríamos manteniendo la homeostasis. Otro caso que es el periodo refractario relativo, en donde imaginemos que ya estamos aquí un poquito más cerca del umbral, queremos generar otro potencial de acción, pues podríamos generarlo, pero si se llega a utilizar una carga mucho mayor, necesita un impulso pues todavía con ganas, a diferencia que vamos a estarlo si de un punto de reposo, no es el mismo cantidad de cambio del electrovoltaje que va a generar en este punto donde está más bajo el reposo, a donde estamos en cerquita del umbral. Por eso se llama relativo, porque forma relativa si existe el medio que podría generar. Y esos podrían ser problemáticas cardíacas. Imaginamos que tenemos una síndrome de preexcitación, pues antes de que forma cronológica, forma adecuada, pues está generando un potencial de acción sin llegar al reposo y pues podría generar algún daño propiamente en el tejido y pues a largo plazo en hemodinámica de cómo se mueve la sangre. Tenemos ahora sí cómo es la despolarización de negativo a positivo y repolarizamos de positivo a negativo. Que pues ya sabemos que es más electronegativo o menos electronegativo, más electropositivo. Se acerca más a lo positivo aunque puede llegar a estar negativo. Eso es lo característico. Pero pues así se denomina a grandes rasgos con firmas de aprendizaje. Tenemos lo que es la fase 4, la fase de reposo, donde los canales de sodio y de calcio se encuentran desactivados y pues existe un equilibrio gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, que pues nos está generando la homeostasis. Cuando se pierde esta homeostasis o este equilibrio, cuando generamos un influjo hacia el interno, hacia el espacio citoplasmático adentro de la célula, por medio del sodio, que es la fase 0 o también llamada despolarización. Hasta el punto pico, donde llega al punto máximo, se genera lo que es la desactivación de estos canales de sodio y llega a entrar lo que es el flujo de salida de los canales de potasio. Esto pasa de forma rápida y se llama también fase 1, aparte de repolarización inicial. Tenemos la meseta o forma de equilibrio que se genera estableciendo este voltaje, a este límite de voltaje, por los canales de calcio que van hacia adentro de la célula hasta el punto donde ya se desactivan los canales de calcio para dar una salida de los canales de potasio hacia fuera de la célula y empezar a perder esta positividad, volverse más electronegativo y llegar hasta lo que es el reposo.
hasta alcanzar lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que nos va a permitir como tal el reposo a la fase 4. Tenemos otra característica, que el otro es regularmente del potencial de acción rápido que se genera en gran cantidad del músculo, a diferencia del potencial de acción lento, o relacionado muchas veces con lo que es el tejido del músculo, del tejido de conducción, de electroconducción del sistema cardíaco, donde aquí vemos lo que es el marcapasos, donde va a haber unas características de diferencias, donde es la fase 4, la 0 y la 3 no se ve como tal lo que es la 1 y la 2. Aquí en la 4 vemos que va a haber hacia dentro de la célula una entrada de sodio, los canales de calcio se recuperan de la desactivación y las bombas restablecen pues como tal los gradientes. Es la bomba sodio-potasio ATPasa. Hasta el momento de la fase 0, donde hacia dentro de la célula entra lo que es el calcio, se genera el pico, se vuelve más positivo y llega al punto máximo donde genera ahora sí la fase 3 para desactivar estos canales de calcio y generar un flujo de salida de los canales de potasio para volverse más electronegativo, en este caso la fase 3. Recordamos que eso pasa rápido. El otro punto fundamental es cómo se ve desde el punto de vista celular, cómo encontramos el espacio del líquido extracelular, el citoplasmático, en medio del sarcolema, en este caso de forma de tejido cardíaco, fundamentado principalmente en cómo se genera la contracción y la relajación por medio de lo que es el calcio, y aparte de otros componentes que hay aquí, como el retículo sarcoplásmico. Bueno, en el líquido extracelular tenemos calcio, va a viajar, llega a lo que es el túbulo T. Aquí tenemos las proteínas de membrana que van a permitir la entrada. Por ejemplo, ya queremos que entre, pues entra lo que es el calcio. Lo que ocurre en el retículo sarcoplásmico es que está aquí almacenado calcio, va a permitir por medio de aquí de la proteína de membrana, de la salida, se exprime, por si digamos, se exprime, y aparte entra sodio por calcio por fuera de la célula, que genera como tal lo de la contracción. En el caso de la relajación, si tenemos ya calcio aquí en el espacio citoplasmático, vamos a almacenar ese calcio en el retículo sarcoplásmico, y aparte de la salida del sodio y del calcio por medio de las bombas que hay en el sarcolema, en la parte de la bicapa lipídica. En este caso por medio también de las bombas sodio-potasio ATPasa, para generar como tal ese equilibrio y volver otra vez al estado homeostático. Tenemos el ciclo cardíaco, donde tenemos cómo va a ser dividido en dos partes. Muchas veces se analiza como corazón derecho, corazón izquierdo, dividido. Bueno, el ciclo cardíaco aquí lo creamos por la entrada de una sangre, por así decirlo, desoxigenado, con una menor cantidad de oxígeno por la pérdida que hay de nutrientes a la periferia. Se nutrió el tejido, pues llega menos oxigenado. No llega desoxigenado porque tiene una cierta cantidad de oxígeno de todas maneras, pero miren lo que es el dióxido de carbono. Sale a los pulmones y de los pulmones entra otra vez a lo que es el corazón izquierdo para ya estar oxigenado, ya donde se oxigenó los pulmones, ese intercambio de oxígeno, intercambio de gases, predomina lo que es el oxígeno y pues sale a la circulación sistémica pues para nutrir a los tejidos. En este caso hay que reconocer cuáles son las estructuras que tenemos. Tenemos que llega por medio de la periferia hacia el centro de forma centrípeta, por medio de la vena cava superior, vena cava inferior, a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho por medio de la válvula tricuspidia, válvula o aurículo ventricular, pero pues del lado derecho. Y por las tres cúspides o tres picos que tiene, que se van a unir allá a los músculos papilares que existen en el músculo y que van a permitir un control en el cierre, en el flujo de la sangre. En este caso se contrae, sale por lo que es la válvula semilunar pulmonar, al tronco pulmonar, y luego por la arteria pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Eso por el tipo de tejido del tubo y aparte la dirección en la que van. Por ejemplo, aquí va a salida se van disminuyendo de calibre, por eso se denominan arterias. A pesar de que no tengan sangre tan oxigenada o sangre pues como tal menos oxigenada. Llega a los pulmones, hace el intercambio de oxígeno, regresa por medio de las venas pulmonares, como tal otra vez por el tamaño, el calibre y tipo de tejido que tiene el tubo. Van a llegar a la aurícula izquierda, en el cual no tiene válvulas. De aquí va a pasar a lo que es de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por medio de la válvula, por la válvula mitral, pues está aurículo ventricular. Mitra, dos picos que tiene.
En este caso se va a almacenar aquí en el ventrículo izquierdo, llega y luego ya se va a expulsar por medio de la válvula semilunar aórtica, que va a llegar a, pues, a toda la aorta ascendente, callo aórtico, aorta descendente y pues todas las ramificaciones que tiene. Pero principalmente que hay que reconocer las 4 cavidades y las válvulas que hay en cada lugar. Por ejemplo, en el lado derecho tenemos la válvula tricuspidia, mitral en el lado izquierdo y la válvula pulmonar y aórtica conforme corresponde. Eso nos va a permitir como tal una regulación de cómo vamos a generar el ciclo cardíaco. Porque ahora sí tenemos lo que es en un inicio la sístole auricular. Por ejemplo, aquí lo ponemos a primer lugar, que todo este pedazo es la sístole auricular. Se va a contraer las aurículas y pues va a llenarse de lo que es de sangre el ventrículo izquierdo. Se contrae este pedazo, existe la despolarización auricular, se contrae, llega aquí la sangre al ventrículo izquierdo, se llena de sangre hasta que se cierra esta válvula, la válvula mitral, por medio de una contracción isovolumétrica. Esa contracción isovolumétrica no hay pérdida de sangre. De aquí está cerrado lo que es la válvula la válvula de la aorta, válvula aórtica y la válvula auriculoventricular, válvula mitral. No hay pérdida de sangre, pero pues como tal ayuda a que se genere este cierre para que ya haya un equilibrio. Al momento en el que ya se pierde este equilibrio, se genera una mayor fuerza porque estamos aumentando toda la contracción. Imaginemos que está la despolarización, se sigue corriendo hasta el músculo cardíaco, se aumenta hasta que se rompe el equilibrio y permite pues la apertura de la válvula aórtica y su salida. En ese inicio es una forma de eyección rápida o forma de salida de sangre inicial rápida. Imaginemos que abrimos una manguera, la abrimos, sale con fuerza y luego le vamos cerrando, poco a poquito va perdiendo el chorro. Pues se denomina eyección rápida y eyección lenta conforme a la duración. Si no me equivoco, es 1/3 rápido y luego 2/3 de forma lenta. Que pues sigue la contracción porque es el flujo. Poco a poquito. Después de esto tenemos lo que es la relajación isovolumétrica, pues, donde no hay una pérdida no hay una ganancia de como tal, sí, de sangre, está cerrado, pero pues esta relajación isovolumétrica, como están cerradas las dos válvulas, lo que es la auriculoventricular y lo que es la aórtica, como tal para el sellado, por ejemplo, ya aumentó la presión en la aorta. Imaginemos que pues para que ya no haya un flujo retrógrado, eso es lo que nos permite el cierre. Se cierra. Entonces ya después de tener lo que es la relajación isovolumétrica, vamos a permitir lo que es el flujo de entrada rápido y el flujo de entrada lento, o llamado también diastasis. Este se va a permitir por medio de la apertura de la válvula auriculoventricular. Se abre esta válvula auriculoventricular y vamos a permitir el llenado aquí del ventrículo izquierdo. Y pues volver otra vez a repetir lo que es el ciclo. Por ejemplo, aquí está llenándose lo que es de forma rápida, lo que es el ventrículo izquierdo de forma lenta, también llamado diastasis, y vuelve otra vez a la contracción o la sístole auricular, para que se exprime todo para que ya no quede más sangre aquí, pasa acá. Y volvemos a hacer todavía otra vez todo el ciclo completo. Estos se contaron como alrededor de 5 o 6 pasos. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero pues algunas bibliografías pueden llegar a contar hasta 7. Porque a lo mejor dividen lo que es la eyección en eyección rápida y eyección lenta. Pero pues eso depende. Aquí en este caso hay que rescatar cada una de las curvas que existe. Esta es correspondiente a cómo se van a cerrar las válvulas auriculoventricular y la válvula aórtica. Vamos a poner como ejemplo aquí en el estudio del fundamento en el corazón izquierdo. En este caso, digamos otra vez, vamos a repasar la sístole auricular. ¿Qué va a ocurrir? Se va a contraer lo que es la aurícula, ya se cierra lo que es la válvula auriculoventricular, se cierra lo que es la válvula aórtica. Este proceso se llama contracción isovolumétrica, donde está en un estado de equilibrio. No hay pérdida ni ganancia de volumen, está como en punto neutro. Hasta el momento en que supera la presión, se abre como tal la válvula aórtica, que aquí está representada por este punto, y nos va a permitir, yo recomiendo como tal que se van imaginando el corazón como funcionando desde esta imagen anterior, pero pues representado en cada uno de estos puntos de la gráfica. Aumenta lo que es la presión, que nos representa este de aquí, esta es la presión, va a aumentar,
hasta que se cierra se abre lo que es la válvula aórtica y permite lo que es la eyección rápida y luego la eyección lenta. Ahora sí, hasta el momento en el que ya se cierra, porque pues ya no hay más, ya llega lo que es la relajación isovolumétrica, hasta volver a la apertura de la válvula auriculoventricular y pues llenar por el flujo rápido y luego el flujo lento de diástasis y pues genera otra vez todo el ciclo completo por la sístole auricular. Y es rescatar esto, cómo es la importancia de cómo se va llenando el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, aquí vemos como el cambio de presiones por medio de cada una de las fases. Este fue todo el cambio que existió. Y como existe, por ejemplo, aquí un equilibrio de presiones donde no hay tanto movimiento a nivel del ventrículo. Otro que hay que rescatar es cómo se va a mover la cantidad de volumen. Por ejemplo, imaginemos que estamos llenando por medio de la contracción o sístole auricular. Se contrae la aurícula, estamos llenando entonces el ventrículo. Aquí hay un llenado, está alto. La contracción isovolumétrica está en estado de equilibrio, entonces el momento de la eyección sale por la aorta. Aquí existe, por ejemplo, la decaída, que es la pérdida de volumen, y aparte, por ejemplo, como tal, pues de presión, porque esa cantidad de sangre, hay que definir la presión. La presión es cómo va a ejercer fuerza esa sangre entre las paredes, entre cada de las paredes del tejido. Muchas veces se representa en el tejido, en el tubo vascular. Por ejemplo, imaginamos que metemos el flujo de sangre y choca contra las paredes. En este caso puede ser también con las cavidades auriculares y ventriculares. En este caso va a disminuir lo que es la presión en el ventrículo. ¿Por qué? Pues porque se está sacando la sangre. Pues ¿qué fuerza va a estar ejerciendo sobre las paredes? Pues no, disminuye. Entonces tenemos la relajación isovolumétrica, donde llega hasta el punto de la apertura de la válvula auriculoventricular para volverse a llenar. Se está llenando otra vez de volumen, aumenta lo que es la presión, sigue aumentando, hasta el momento donde se exprime la aurícula para volver a llenar otro poquito. Aumenta otro poquito lo que es el volumen y pues aumenta la presión hasta repetirse otra vez el vaciado. Esto lo podemos relacionar todavía aparte de lo que es cada una apertura y cierre de las válvulas del volumen con la función electrocardiográfica del corazón. Más adelante se ve en el árbol temario, pero pues a grandes rasgos podemos ver cómo es la onda P, la onda Q, R, S y la T, pues que cada una tiene una representación característica, teniendo que la P es característico de la aurícula, la despolarización auricular. Va a ser un poco más positivo la contracción, por así decirlo. Digamos, por ejemplo, aquí representamos como una de las fases cómo está el medio de la diástasis y la sístole auricular, porque pues se dice así, entre comillas, pues, se ve a lo largo del estudio del electrocardiograma que la primera mitad de la P corresponde a la aurícula derecha y la otra mitad corresponde a la aurícula izquierda. Pues si estamos ahorita estudiando la aurícula izquierda, pues como tal el sistema, el corazón izquierdo, pues esto es característico, por eso está en la mitad. Y después de esto llega lo que es el complejo QRS, donde corresponde a la despolarización ventricular, y hasta la T, que es la repolarización, o como tal vuelve a su estado de equilibrio, se repolariza, vuelve a regenerar su polo, que es en estado de reposo pues más electronegativo, es la onda T. Y eso representa cada uno, pues en cada una de las fases del ciclo cardíaco. Por ejemplo, aquí tenemos la P, va a relacionarse con lo que es la sístole auricular, la contracción. Entonces ya después llegamos a lo que es el complejo QRS, que se relaciona con la contracción isovolumétrica de los ventrículos. Es el principal contracción que hay. Aquí porque podemos ver que es la contracción QRS. Y pues la eyección, donde ya existe toda la eyección, donde se va vaciando lo que es el contenido sanguíneo del ventrículo izquierdo, llega a repolarizarse el tejido del ventrículo. En este caso generando la onda T, que pues puede llegar a abarcar una parte de la eyección, digamos por ejemplo la eyección lenta y la eyección o vaciado lento del ventrículo, a pesar de que también puede entrar en contacto con lo que es la fase de relajación isovolumétrica, pues como tal es propiamente de la repolarización, es un punto de relajación. Y pues el propio estado aquí donde está en el de reposo, donde no hay un cambio eléctrico. Aquí también hay que relacionarlo con el fonocardiograma, que son los ruidos cardíacos, el 1, el 2, el 3 y hasta el 4. Esto hay que ser característico porque el 1
hay que saberlo, hay que relacionarlo. El 1 es representado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el 2 es por el cierre de la válvula auricular, cierre de la válvula auricular como tal o auricular pulmonar. Es la diferencia. Cada uno es un choque. El primero y el segundo son choques que sean, pero el 1 es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es como fuerza con ganas. Ya después viene el segundo, que es de las válvulas o semilunares como tal, que es la aórtica y la pulmonar, son esas dos. Entonces llega el segundo ruido. Y el 3 puede llegar a ser un estrago como tal, residuo o forma natural en cuestiones, por ejemplo, de niños, de cuestiones pediátricas y embarazadas por características del retorno venoso y la cantidad del gasto cardíaco que se está distribuyendo y aparte de la anatomía característica de cada uno. Todo esto puede llegar a ser normal, pero pues muchas veces es patológico en estados de una persona donde no es niño y donde no es embarazada. Y aparte del número 4 que se puede estar representando por aquí en algún lugar, pues viéndose de forma anómala cuando existe alguna insuficiencia o alguna normalidad cardíaca. El 3 y el 4 muchas veces ven como anormalidades. Y es lo que representa cada uno de los ruidos, pero los que más rifan o los que son de gran importancia es el 1 y el 2. Por cada una de las características que lo genera: el cierre de la válvula auriculoventricular, el 1. El cierre de las válvulas semilunares o aórtica y pulmonar, el 2. Esto es lo que representa cada punto de esta gráfica. Tenemos otra gráfica aquí característica pues de otra bibliografía donde representa 7 fases, pues en realidad pues dividiéndolas en la sístole y las partes de la diástole, donde vemos la sístole auricular. En el punto 1 vemos lo que es el efecto a nivel del electrocardiograma, la onda P, cómo ocurre aquí cada una de las fases, hasta la contracción ventricular izquierda, cómo ocurre la eyección ventricular, no es contracción ventricular isovolumétrica, la eyección ventricular rápida, eyección ventricular lenta, la contracción, relajación ventricular inicial, isovolumétrica, porque el 2 y el 3, el 2 y el 5 son isovolumétricas. El 2 es contracción ventricular isovolumétrica y el 5 es relajación ventricular isovolumétrica. El 6 el llenado ventricular rápido, el 7 el llenado ventricular lento. Para generarnos, ahora sí, un cambio a lo que son los volúmenes. Tenemos algo característico que es el volumen telediastólico, el telesistólico y telesistólico como tal. Telediastólico, sistólico y telesistólico. Que tele tiene el prefijo final o al final de, en este caso, de la diástole. Por ejemplo, aquí vamos a representar que terminando lo que es la diástole, va a existir un volumen de alrededor de 110 a 120 mililitros. En la sístole va a perder a una cantidad de aproximadamente 70 mililitros. Y en el telesistólico, que es al final de la sístole, pues van a quedar alrededor de 40 a 50 mililitros, que son pues de forma residual. Que pues lo que vamos a relacionar con la fracción de eyección, que la fracción de eyección es alrededor del 60% del volumen telediastólico. Al final de la diástole, todo lo que hay, por ejemplo, de todo lo que se relajó, por ejemplo, imaginamos que estamos en la diástole, está relajando el corazón, es lo que se va a estar almacenando, 110, 120 mililitros. Vamos a crear lo que es la sístole, va a apretar y pues va a eyectar una gran cantidad de sangre. En este caso se denomina pues una fracción de eyección, que es el 60%. Si al 60% le sacamos el 120, le sacamos el 60%, son alrededor del 70-72 mililitros, que es lo que pierde ahí, que está indicado en el volumen de pérdida o de salida. Y pues lo que queda, que son 40 o 50 mililitros, es volumen residual, que pues va a quedar aquí al final de la sístole, pues que va a permitir una acumulación pues para una posterior contracción. Aquí que ocurre con una contracción más fuerte. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una contracción mucho más fuerte, pues puede como tal aumentarlo o la pérdida del volumen sistólico. El volumen telesistólico pues va a ser mucho menor, porque pues estamos apretando con más fuerza, pues estamos con más fuerza, estamos perdiendo más volumen residual.
Tenemos el flujo de grandes cantidades hacia los ventrículos. ¿Qué pasa? Pues que si estamos aumentando el flujo, también un equilibrio, que es el mecanismo Frank Starling, que vamos a ver más adelantito, que pues va a permitir que si distendemos, pues va a haber más fuerza de contracción, pero pues a lo mejor se acumula una mayor cantidad de residuo después de la sístole. Y a lo mejor se impulsa más. Aquí tenemos la representación en cada una de las fases, cómo ocurre con el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Cómo ocurre el cambio desde el momento donde se hace toda la contracción, toda la sístole, por la pérdida de ese volumen, y se vuelve a recuperar otra vez por la cantidad de la apertura de la válvula auriculoventricular, la contracción de la sístole auricular, pues el propio llenado, otra vez el ciclo completo que está generando. Tenemos el electrocardiograma, que pues ahorita lo vimos a grandes rasgos, pero pues es la característica de la onda P, la onda QRS y el T, y pues los intervalos y los segmentos, que los intervalos pues comprenden ondas donde sí hay un cambio eléctrico, y los segmentos donde pues muchas veces no hay cambio no agarra otras ondas. En la P pues tenemos lo que es la espolarización auricular, la QRS, complejo QRS, la espolarización de los ventrículos, y la onda T, la repolarización de los ventrículos. Algo se comenta también de la onda U y la onda, había una onda que se oculta, por ejemplo, la repolarización de las aurículas, se oculta por lo que es la fuerza mayor de los ventrículos, pues se oculta y se esconde la repolarización de las aurículas y pues no se ve, pero pues son los fundamentos del electrocardiograma. Tenemos aquí el estudio de cómo ocurre el cambio de volumen. Ahorita vamos a ver cada punto cómo se maneja, pero pues son 4 fases principales. La fase 1, el periodo de llenado, compuesta a tener una mayor cantidad de volumen, pasa 50 a 100, 120 por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo vemos en el eje de las Y cómo está la presión intraventricular izquierda, porque a mayor cantidad de volumen, pues va aumentando lo que es la presión. Si vamos perdiendo lo que es volumen, va bajando lo que es la presión, que es lo que ocurre con el llenado y con el vaciado por el periodo de eyección. Por ejemplo, aquí estamos eyectando, regresamos acá hacia lo que nos representa esta gráfica. Hay que identificar qué hay en el eje de las Y y qué hay en el eje de las X. En el eje de las X está el volumen y en el eje de la Y la presión. Tenemos más volumen, nos va a generar una mayor presión. Si perdemos ese volumen, como ocurre en el periodo de eyección, estamos sacándolo, entonces vamos a regresar a perder presión. Por ejemplo, aquí tenemos una menor cantidad de presión, que es lo que representa cada uno de los puntos. Aquí tenemos la fase 1, que es el periodo de llenado, pasa de alrededor de 50 a 120 mililitros, que del volumen telesistólico al volumen telediastólico, que es de este punto a este punto, telesistólico a telediastólico. Tenemos también cómo cambia lo que es la presión, que va a ser de 2 a 3 milímetros de mercurio a 5 a 7 milímetros de mercurio. Tenemos la fase 2, que es la contracción isovolumétrica, donde va a haber una presión de una ganancia de 80 milímetros de mercurio, hasta donde se ocurre la apertura de la válvula aórtica y se va a generar lo que es la eyección. La contracción va ahora sí a perder como tal el volumen y va a perder lo que es la presión. Aumenta la presión porque tiene que sacar todo el volumen, pero pues en un momento donde ya no tiene líquido que esté ejerciendo fuerza sobre sus paredes, pues va a ir perdiendo. Entonces llega a la fase 4, que esta es la relajación isovolumétrica, donde quedan alrededor de 50 mililitros, que es lo residual, y alrededor de 2 a 3 milímetros de mercurio, que es lo que ejerce esa sangre en contra de las paredes. Tenemos ahora sí agrandado lo que es el diagrama de presión, las 4 fases, cómo se representa por medio de estos 4 puntos. Primero hay que identificar cuáles son los 4 puntos. El A es la válvula mitral. El B pues sigue siendo la válvula mitral, pero pues en un punto se abre y en otro punto se cierra. Al igual que en la válvula aórtica, que en un punto se abre y en el punto D se cierra. En el punto C se abre y en el punto D se cierra. Para esto hay que identificar la importancia, cómo va el flujo. Por ejemplo, igual aquí tenemos en el eje de las X el volumen y en el eje de las Y la presión. Aquí estamos centrados en el punto de la válvula mitral que se va a abrir. Entonces estamos pasando sangre de la aurícula al ventrículo. Imaginemos en este caso del izquierdo. La abrimos y pues es el volumen telesistólico. Por ejemplo, si regresamos ahorita el punto anterior,
que es la relajación, llega a la sístole, al final de la sístole donde ya se empieza a relajar, entra lo que ya es el volumen residual, el 50 mililitros. Entonces ahora sí, ya se cierra lo que es la válvula mitral hasta el momento del punto B, donde ya se llenó de cierta cantidad de sangre, por ejemplo, digamos que alrededor de 120 milímetros, y ocurre lo que es la contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica, recordemos que era para el cierre de las dos válvulas. Estamos en el cierre de las dos hasta el momento en el que se abre la válvula aórtica, que nos va a permitir la salida de ese líquido de la sangre por medio de toda la aorta, llamado pues propiamente el periodo de eyección. En este caso vamos a retornar de derecha a izquierda porque vamos a perder este volumen. En el ventrículo izquierdo estamos perdiendo volumen y a su vez también estamos perdiendo ya después presión, pero en principio estamos generando más presión porque estamos contrayendo. Imaginemos que tenemos un globo de agua, lo apretamos. La presión del agua en las paredes pues va a aumentar, que va a querer salir el agua por algún lado y está aumentando la presión. Aquí en este caso la estamos aumentando por el periodo de eyección hasta el momento en el que ya empieza a perder la sangre, ya se cierra la válvula aórtica y pues ya no hay como tal mucho líquido que ejerza fuerza o presión sobre las paredes. En este caso medida por milímetros de mercurio. Se cierra la válvula aórtica y entre lo que es la relajación isovolumétrica, donde estamos en un estado de equilibrio, donde están las dos cerradas, hasta el momento en el que abrimos la válvula mitral, otras para generar todo el ciclo completo. Y lo que nos representa la cantidad de volumen sistólico es la cantidad de sangre que se va a expulsar de donde que se abre la válvula aórtica hasta que se cierra. Por ejemplo, imaginemos que tenemos residual, tenemos 120, le quitamos el 120, 50, le quitamos un alrededor de 70, si no me equivoco 70 mililitros es lo que puede ser el volumen sistólico, pues quitando principalmente pues el volumen residual que se almacena. ¿Qué ocurre si tenemos problemáticas? Pues hay que identificarlo porque pues se llegan a presentar daños en lo que son las valvulopatías. Puede ser estenosis o insuficiencia valvular, donde hay un flujo continuo de sangre o donde hay un flujo disminuido. Y por ejemplo aquí en este caso donde puede ser para las válvulas auriculoventriculares o válvulas semilunares, la pulmonar o la aórtica, y pues que nos van a generar propiamente cambios en este diagrama, porque si estamos viendo problemáticas de que se abre y se cierra, si la estamos cerrando una mayor presión, una menor presión, y hay que estar analizando cuál es el fundamento y en qué punto se puede llegar a abrir o cerrar de forma ineficiente. Aquí tenemos las diferencias de presiones. Fue imagen sacada del Cardiología de Guadalajara. Las presiones que existen en cada una de las paredes o en cada uno de las cavidades del corazón, del aurículo izquierdo, por ejemplo, media de alrededor de 5 a 12 milímetros de mercurio. La presión media es la que saca gracias a 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividida entre 3. En este caso vamos a ver la presión media de 5 a 12 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda. Y los que rifan muy interesantes es el ventrículo izquierdo, que va alrededor de 90 a 140 mililitros de mercurio y dividido entre 5 a 12 milímetros de mercurio, que uno representa por ejemplo la sístole y la otra la diástole. Por ejemplo, cuando estamos contraídos, imaginemos que checamos la presión, pues es lo que ocurre muchas veces a nivel periférico cuando ponemos el manga del baumanómetro y el estetoscopio o el digital, según sea el caso. Tenemos cómo ejerce la fuerza también a nivel de la aorta, de alrededor de 90 hasta 140 milímetros de mercurio diastólico y de 5 a 12 milímetros de mercurio. Tenemos con fines didácticos la media en la aurícula derecha de 0 a 5 milímetros de mercurio, de forma del ventrículo derecho de 17 a 35 milímetros de mercurio y de distólico, porque es mayor presión. Distólico y diastólico es de 4 a 12 milímetros de mercurio, que pues nos podría ayudar a identificar cuando hay una hipertensión. Por ejemplo, en este caso, hipertensión pulmonar muchas veces más complicado, no se ve mucho, a diferencia de la presión arterial sistémica. Por ejemplo, en este caso, la que sale por la aorta, que puede llegar a ser una problemática a largo plazo.
a diferencia de la ventricular derecha, que pues es, si no me equivoco, en epidemiología es un poco más reducido. Tenemos el mecanismo de Frank-Starling que nos dice que en cuanto más se distienda el músculo, porque tenemos un mayor llenado, tenemos el llenado del corazón, de los ventrículos, estamos llenando, a mayor cantidad de llenado, pues mayor va a ser la fuerza de contracción, va a haber un equilibrio como tal. Eso nos va a medir que a mayor contracción, mayor la fuerza de mayor distensibilidad del músculo, mayor contracción va a haber. Y mayor pues también es la cantidad de sangre que va a bombear hacia la aorta. Por ejemplo, si estamos llenando mayor cantidad, pues vamos a contraer con mayor cantidad y vamos a alterar un poquito como tal los puntos fundamentales o puntos de equilibrio didáctico que dimos ahí. Porque en este caso dimos algunos valores en estado, por así decirlo, normal o puntos de referencia, pero pues puede verse alterado en diferentes situaciones, ya sea en estrés, con actividad simpática, parasimpática y algunos, por ejemplo, uso estimulantes, algunos de otras problemáticas como patologías crónico-degenerativas que pues nos van a alterar de una u otra forma la función cardíaca. Tenemos cómo afecta lo que es la temperatura o la función cardíaca, donde es interesante analizarnos de pues nosotros mismos. Podemos representar cómo cuando estamos en un ambiente frío, cuando estamos en temporada de invierno, cómo sentimos las extremidades frías, cómo existe esa pérdida de coloración de las manos, donde muchas veces puede llegarse a ver en problemáticas extremistas, donde empieza la pérdida, la gangrena, porque hay pérdida de circulación de la periferia. Pues, ¿qué ocurre? El cuerpo humano, digo, es inteligente, la rifa, quiera perseverar o quiere como tal generar una sobrevida principalmente a los órganos que rifan, que tienen un mayor impacto en la salud o en la vida de la persona. Por ejemplo, en este caso las extremidades no necesitan a lo mejor tanto recurso, tanto equilibrio, aparte de que hay pérdida de calor por las extremidades, generamos un aumento o un requerimiento en el gasto cardíaco central. Por ejemplo, vamos a recuperarlo para el sistema gastrointestinal, para el cardíaco, pulmones y el cerebro, que dice, pues esto rifa, aquí lo cuidamos, a diferencia de la periferia. Lo que ocurre es que se va a estar perdiendo ahí una vasoconstricción, va a haber menor flujo hacia la extremidad, menor frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca se va disminuyendo, latiendo con más lentitud, con tal de evitar el flujo hacia toda la periferia y esa pérdida de calor que puede existir. Porque en el otro caso contrario, que existe el otro lado con medio del calor, donde aumenta lo que es la frecuencia cardíaca, una vasodilatación también, permitimos un mayor intercambio o pérdida de calor con el medio externo. En este caso, gracias a que generamos por los granos sudoríparas y aparte de la periferia, pues nos va a permitir estar ese estado de equilibrio para como tal que el cuerpo no se sobreponga a una temperatura muy fría o muy caliente, pues como tal perseverar y generar un equilibrio, una homeostasis entre uno de los dos lados. Por ejemplo, si tenemos frío, generar calor interno y conservarlo para nosotros. Si tenemos mucho calor, pues evitar que ese calor nos haga daño, llevarlo a la periferia para que exista ese intercambio, esa regulación y pues que nos genere algún daño. Hasta aquí sería todo. Cualquier duda, comentario, pues estamos al pendiente. Hasta luego, que pasen bonito día.